Hola queridos leones y leonas, les cuento que hoy les tengo un video como los tengo acostumbrado siempre, muy explicativo acerca de las razones que me piden que explique en las redes sociales. Este es un video especial y es las 10 razones por las que no debes venir a España. Acompáñenme, sé que siempre les digo las bondades, pero esta vez quiero no desanimarlos, pero sí mostrarles la realidad de este país. Bueno, leones y leonas, les cuento que hoy es otro de esos videos, como lo mencioné anteriormente, las 10 razones por las que no debes venirte a España. Les recuerdo siempre, como lo digo en todos mis videos, esta es una opinión muy personal, muy limitada pues a mi experiencia, pero también limitada a lo que me cuentan las personas, a lo que lo han vivido las personas. Entonces sé que no tengo la verdad absoluta. Sé que van a haber personas que quizás les digan cosas similares o quizás les digan cosas contrarias, pero no se queden solo con lo mío. Yo siempre les digo eso para que no crean pues que los estoy tratando de desanimar o alentar. En ningún caso, siempre intento es traerles la realidad de lo que es migrar y en este caso de venir a España. Entonces las 10 razones por las que no debes venir a España, porque siempre les digo las cosas muy buenas, pero alguien me dijo en redes sociales, dinos las cosas malas también. Así que estas son las 10 razones por las que no debes migrar a España. La primera de ellas es el empleo. El empleo es quizás una de las razones por las que muchos decidimos emprender este nuevo rumbo, darle este giro a nuestras vidas. Y les cuento que el empleo no está fácil conseguirlo. Si bien es cierto, si logras conseguirlo, si bien es cierto, quizás vas a ganar comparado a tu país un poco más, también es cierto que está muy difícil conseguirlo. Y más porque resulta que en este país están tratando de controlar el proceso migratorio desde América Latina y de otros países. Entonces, ¿qué pasa? Para poder trabajar en este territorio te van a exigir un permiso de trabajo. Y para obtener ese permiso de trabajo, pues tienes que estar legalmente en este país. No basta solo con tener papeles, también necesitas un permiso de trabajo. Entonces, lo digo porque es que hay algunas personas que tienen un NIE, pero no tienen permiso de trabajo. Entonces, conseguir el trabajo está muy difícil. Si tú crees que vas a llegar y quizás a los 5 días o a la semana vas a encontrar trabajo, pues tienes que tener mucha suerte para encontrarlo. La verdad es esa. Por eso en el anterior video que les mostré hace 15 días, les decía que es importante que no se vengan sin dinero. Pero bueno, siguiendo con este caso, es muy difícil conseguir empleo y generalmente en las cosas que se consiguen empleo es trabajos a los que muchas veces la gente no está acostumbrada a hacer. En que, por ejemplo, bueno, hay varias razones, hay varias circunstancias como te venga. Por ejemplo, si tú vienes sin papeles, sin documentación, te quedas de ilegal, pues los trabajos que generalmente vas a encontrar es en hostelería, que ahorita es muy difícil, incluso también porque ya no están aceptando sin papeles. Lo podrían aceptar de pronto uno en pueblos y demás, porque aquí hacen unos controles que se llaman inspecciones de trabajo, y donde llegan a ver una persona que no tiene papeles en esa empresa, a ti como trabajador te llega una multa, pero al empleador también le llega una multa grandísima que casi que les hace cerrar el negocio. Entonces, pues por ende ellos deciden no contratar a personal de este tipo. Entonces es muy difícil. Los trabajos son sobre todo las mujeres cuidando niños, cuidando ancianos, haciendo aseos en hogares. Para los hombres la construcción, trabajar en el campo. Bueno, trabajos que muchas veces son un poco difíciles. Repartidores, y eso que a veces los repartidores también exigen. Entonces, el tema del empleo es una de las razones por las que no te debes venir, viéndolo desde el punto de vista que te he plasmado.
Obviamente hay personas que en 15 días ya tienen, hay personas que se demoran 3 meses, hay personas que se demoran un mes. Todo también depende de la zona en que vayas, pero pues no todo el mundo tiene la misma suerte. Y debido a esos controles se está complicando un poco más. Así que vuelvo y les digo, no es por desanimar, pero si vienen tienen que tener paciencia, porque las cosas sí van a mejorar mucho, pero el empleo está difícil. Bueno, el segundo punto es el clima. Este orden de factores no es que uno sea más importante que otro, simplemente es por enumerar algunos de los factores, pero este no es uno de los más importantes, ni siquiera puede haber más adelante más importantes. Pero bueno, el clima. Por ejemplo, yo vengo de la ciudad de Cali, Colombia. En esta ciudad generalmente hace calorcito, pero resulta que aquí en España la gran mayoría del año hace mucho frío. Ahorita vemos atrás solecito y un día bonito, pero es que ya estamos en primavera. Pero por ejemplo, llevamos 3 días de lluvia seguidas. Entonces, la cosa es que el clima no es lo mismo que en los países tropicales, donde muchas veces hay solamente 2 estaciones. Entonces, pues va a dificultarte mucho el tema de cambiar de clima, cambiar de ambiente, porque hay zonas, como por ejemplo, donde yo estaba antes en Santander de los 7 días a la semana llovía por lo menos 5, y muchas de las vueltas, muchos de los trámites te tocaba salir lloviendo. Obviamente en verano la situación era distinta, la situación era que hacía solecito como estamos ahorita y no llovía tanto, a pesar de que sí llovía. Entonces, dependiendo mucho de la zona, también vas a tener que adaptarte un poco, y mucha gente no se adapta, mucha gente es muy friolenta y le empieza a doler los huesos o empieza a sufrir de estrés porque debido a la lluvia, pues uno en la lluvia casi no sale, o prefieren chusparse, como diríamos en Colombia, o prefieres como quedarte en casa, o si no ir a mojarte con las chompas o bueno, las cosas que tengas para abrigarte. Entonces muchas de esas personas que se quedan en casa terminan aburriéndose, terminan hasta con depresión, porque no encuentran un trabajo rápido debido a que tienen que estar encerradas, o porque no salen, porque uno a veces el salir por lo menos a ver la gente, a ver el paisaje y demás, pues hace que uno despeje su mente y se distraiga. Entonces el clima es un factor fundamental por la que no debes venir a España. El tercer factor es que el dinero no se consigue en los árboles. Yo repito mucho esto y es porque muchas de las personas creen que se vino a España y empezó a ganar en euros de una vez. Y mucha gente sí le pasa. Bueno, mentira, no, eso no es tan común. Es más bien como una suerte, porque nadie consigue trabajo rápido. Pero lo cierto es que usted atrás, mire, yo tengo árboles atrás y obviamente no van a coger dinero allí. Hay que ganársela, hay que sudarla, hay que estar muy atentos a las ofertas de trabajo, hay que hacer muchas cosas para ganarte el dinero. Sí, vale más, es que el euro tiene un valor agregado en la economía mundial. Quizás es uno de las monedas más altas que hay frente a los demás otros países. Entonces eso lo hace un poco más llamativo, pero no se consigue fácil. No se dejen engañar, no les digan mentiras a su gente. El dinero es difícil, así como en nuestros países que nos toca lucharla, nos toca madrugar a trabajarla, así también es acá. Nos toca ir a trabajar varias horas, o nos toca ir a hacer oficios que a veces no nos gusta, o a veces tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta, pero no se consigue fácil. No es que yo hice así, ahí mismo ya tengo ganado pues un buen dinero, ¿no? La cosa es que es difícil. Entonces esa es otra de las razones por las que si tú no te gusta trabajar o no te gusta hacer las cosas
donde te toque lucharla, pues te va a costar un poco y entonces vas a perder la idea. Entonces esa es otra de las razones por las que no hay que venir a España. Y lo digo de esta manera es porque dirán muchos de ustedes, no, pero es que eso yo lo hago, ¿cómo voy a decir que esa no es una de las razones por las que no hay que venir? Yo lo digo es más que todo para que se enteren de las realidades, y si ustedes van superando cada uno de estos puntos que les voy dando, pues ahí sí deciden, bueno, Luis Fernando me dijo que esto era así, esto era así, esto era así, yo creo que lo puedo superar, pues ahí sí vámonos. Pero van con una realidad, no es que como muchas de las personas dicen, voy a comprar el tiquete y ya con eso tengo, no. La soledad es un factor, creo que de los más importantes que tienes que tener en cuenta. Cuando tú vienes a este territorio, si vienes solo, pues la gente generalmente en España no es tan abierta como en América Latina. Hacer amigos es muy complicado. Por ende, si no llegas con amigos, pues obviamente vas a estar un tiempo muy solo. Y ese es uno de los factores claves para conseguir empleo que te recomienden. Si vienes a donde está la familia, pues definitivamente es un proceso que vas a llevar de una manera distinta, pero también vas a tener soledad. Yo hago énfasis en esto es porque, miren, uno está acostumbrado a que si quiere salir a comer un helado, yo qué sé, pues llamaba a sus amigos, o si quería ir de fiesta, pues vámonos a hacer un asadito hoy, y caían todos y era muy chévere. Aquí es distinto porque los núcleos son muy cerrados, entonces generalmente siempre estás con las mismas personas y abrirte a nuevos espacios es bastante difícil. Entonces los primeros meses, incluso quizás años, vas a estar con el mismo núcleo de personas. Ahora, cosa distinta es que trabajes en algo donde conozcas gente todos los días y sean personas que quieran compartir contigo. Ahí sí ya es distinto, pero generalmente los trabajos no son así. Los trabajos son, por ejemplo, si tú trabajas en un restaurante, pues solo atiendes a las personas y ya, ellos no te van a brindar una amistad o algo así. Entonces, el tema de la soledad es supremamente importante a la hora de reconsiderar venirte para España. Hay mucha gente que lo vive bien, hay mucha gente que le gusta vivir solo, hay mucha gente que disfruta la soledad, pero es que esta es una soledad distinta. Esta es una soledad donde tú, como apenas estás iniciando, en muchas ocasiones no quieres gastar tus cosas, tu dinero. Entonces, pues por lo menos en tu país decías, listo, yo estoy solo, me voy a ir a ver una película a cine y me voy solo, no sé. Nunca me había gustado hacer, de hecho, eso en Colombia, de hecho no lo hacía, pero es una de las posibilidades. Si yo quería ir a tomar una cerveza, pues yo llamaba a alguien, nunca lo hacía solo. Entonces, pero aquí como necesitas los primeros meses ahorrar, entonces lo ideal es que no estés gastando tanto dinero como quisieras. Entonces, la soledad es un factor que debe importarte a la hora de venirte. Si no te gusta tanto la soledad, además porque aquí no celebran todo y no celebran de la misma manera, como por ejemplo les cuento para los que no son de Colombia, en Cali los diciembre son casi que todos los días sacan, bueno, no en todos lados, pero sí en zonas populares, sacan su bafle a la calle y todo el día música, y muchas veces se cierran las cuadras y entre todos los vecinos hacen parrandas. Aquí eso no se ve, entonces pues es un factor a tener en cuenta. Muchas veces no todos corren con la misma suerte, y yo esto lo baso es más que todo en la forma común de emigrar. Hay mucha gente que sí se viene de una forma distinta. Yo, por ejemplo, sí tengo la documentación, tengo ahora el permiso de trabajo, pero mucha gente no. O sea, mucha gente llega
y dice me voy para España y llega y empieza a buscar, y entonces al principio viene como turista, está 3 meses legal en el país, pero esos 3 meses legales no tiene papeles, entonces puede trabajar en cosas que no hayan generalmente inspecciones de trabajo, y cuando ya llegan los 3 meses empieza a estar ilegal, y de ahí para allá es un poco más difícil también conseguir trabajo. Entonces, sin embargo, como consigues trabajo generalmente, que es el factor que les quiero explicar, no consigues en lo que tú quieres. Entonces, que yo en mi país era administrativo en una empresa, pues para ser administrativo aquí en esta empresa, en empresas de acá, pues la cosa es distinta. No es que yo era, no sé, odontólogo en mi país, pues acá primero tienes que hacer una homologación para trabajar. Entonces, lo que debes hacer es que, primero que todo, saber que no vas a trabajar en las cosas que te has propuesto o que quieres. Este es otro de los factores también muy importantes en mi concepto, porque muchas personas llegan, compran el tiquete, se vienen y no lo tienen en cuenta. Y es que conseguir piso no es fácil, otro de los factores. ¿Piso qué es? El piso es como, por decirlo en Colombia, un apartamento, conseguir vivienda, algo. ¿Y por qué se los digo? Normalmente para conseguir un piso aquí o un apartamento te van a pedir un contrato de trabajo, y que ese contrato de trabajo lleves algún tiempo para poder sostener el alquiler de ese piso. Entonces, si tú no tienes un trabajo porque recién llegas, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues pedir el favor a alguien que te recomiende, y generalmente eso no lo hace, o a menos que sea un familiar o demás que quiera hacerte el favor. Entonces, eso es una de las cuestiones que tienes que tener en cuenta. Sí, que existe la posibilidad que te alquilen una habitación, pero bueno, eso ya depende de tus posibilidades, depende de qué tanto dinero traigas, porque si vienes pensando pues en venir con la familia y demás, pues en una habitación no vas a caber. Si bien es cierto, la habitación no te van a pedir los requisitos que mencioné anteriormente, pues sí también vas a necesitar que te recomiende a alguien y demás, entonces pues puede complicarse un poco. No es imposible, pero sí es un poco difícil. Entonces no es que tú llegues y ahí mismo que este piso está en alquiler y ahí mismo ese te lo dan porque tú traes, no, tampoco es así. Este factor quizás es para tenerlo en cuenta, y es que por lo menos en los próximos 2 años de tu llegada a este país no vas a poder ejercer el título profesional con el que has llegado. Bueno, hay unas excepciones, como por ejemplo la mía, que el periodismo no es un título regulado. Entonces, al no ser regulado, pues digamos que hay ciertas condiciones para poder ejercerlo. Sin embargo, títulos como medicina, odontología, fisioterapeuta, contaduría, todas esas cosas no son reguladas. Entonces, cuando tú quieras ejercerlas, pues tienes que haber homologado ese título aquí en España. Y un proceso de homologación dura 2 años en promedio, o incluso a veces más. Desde que inicias el proceso, no es que desde que llegas. Entonces, si tú te demoras 1 año en empezar el proceso de homologación, pues seguramente va a tardar 2 años después de ese proceso. Entonces, como mínimo vas a estar 2 años sin ejercer esa carrera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te va a tocar hacer otros trabajos distintos a los que vienes acostumbrado a hacer. Bueno, ya vamos finalizando en estas razones por las que no deberías venir a España, y es que empezar desde cero no es fácil por el costo de vida aquí en España.
Yo siempre he dicho que no es lo mismo ser, por decirlo de alguna manera, y no quiero que me malinterpreten, ser pobre en España que ser pobre, por ejemplo, en Colombia. Sin embargo, el costo de vida acá, para mí iniciando, es elevado. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú te vas a zonas como Madrid, los arrendos de los pisos generalmente te pueden costar entre 500, 700, 750 y muchas de las personas en promedio ganan 1000. Entonces, claro, se te va a ir casi todo en arrendo. Esto cuéntalo como en ciudades principales. Por ejemplo, Madrid, Valencia, Barcelona, que son como las 3 ciudades más principales de España, el costo de vida es bastante elevado. Ahora, en zonas como Huelva, en Huelva tengo entendido que el promedio de los pisos puede estar entre 350 y 450. Acá es un poquito más, no es tan elevado, pero también es cierto que el nivel de los salarios es un poco más menor. Entonces, en el norte, en Bilbao, en Santander, los salarios son un poquito más elevados, pero también el costo de vida es más elevado. Porque, por ejemplo, vas a pagar alquileres bastante altos. Entonces, pues arrancar también tienes que saber dónde hacerlo, porque seguramente si tú no consigues trabajo rápido, se te va a ir rápido el dinero y tienes que traer un buen dinero si es que no tienes dónde llegar. Bueno, el noveno punto es un punto que para quizás los latinoamericanos es más fácil de entender, y es que el emprendimiento en estas zonas, en estos territorios, no es lo mismo que en Latinoamérica. ¿Por qué lo digo? Muchas de las personas están acostumbradas a que se quedaban sin trabajo, se quedaban sin su sustento diario, y lo que hacían era tratar de emprender. ¿Y cómo lo hacían? Muchas veces cogían en parques como los que hay atrás, que no, bueno, en la cámara no se ven, sacaban, no sé, el puesto de arepas, el puesto de jugos, bueno, lo que fuera. Y muchas veces también podían mirar un local y montar una clase de negocio, un emprendimiento allí, y después sí empezar a regularizar todo. No, aquí no puedes hacer eso. Aquí invadir el espacio público tiene una multa. Bueno, en nuestro país también, pero es que no lo controlan tanto. Mire, también hay una anécdota que me contaba una compañera, y es que a ella la multaron acá, una colombiana, la multaron porque ella, pues en medio de su desespero por querer obtener dinero, y pues porque los colombianos somos muy rebuscadores en ese sentido, pues empezó a hacer empanadas. Pues ella se fue a ofrecerle a sus vecinos y empezó a ofrecerle a los amigos, a los conocidos, y la denunciaron. La denunciaron porque supuestamente estaba dañando la tranquilidad y la paz de los hogares donde las estaba, y le tocó pagar una multa. Pues por ende no volvió a hacer sus empanaditas porque ya le dio miedo. A este tipo de cosas que me refiero. Emprender no es tan fácil acá. Tú tienes que empezar a legalizar tu empresa como tal, tienes que arrancar con todos los juguetes, como decimos en nuestro país, con todo en reglamentación para poder que puedas, valga la redundancia, emprender. Bueno, leones y leonas, ya para terminar les cuento que otro de los factores por los que yo creería que es importante tener en cuenta y no venirse así con los ojos cerrados es el salario promedio. Si tú crees que cuando llegas te vas a llenar de dinero y vas a empezar a ganar mucho dinero, pues estás equivocado, porque el salario promedio en este territorio puede estar entre los 800 euros
y los 2.000 euros. Y eso que ya 2.000 euros estamos hablando de situaciones muy distintas, muy escasas. Hablo del promedio, seguramente hay gente que gane mucho más. Y yo lo pongo desde 800 es porque en muchas ocasiones son trabajos de medio tiempo porque las empresas no dan para más. Entonces el salario mínimo aquí está más o menos en debe decir 1.000.000, en 1.000 euros, pero el promedio de ganancia es de 800 a 2.000 y muchas veces es quizás en su mayoría de 800 a 1.500 yéndole muy bien. Entonces no crees que vas a llegar y yo en 3 meses ya tengo 10.000 euros. Porque es que conocí un caso de una persona que dijo, no, yo solo me voy 6 meses a España y me regreso a Colombia con 10.000 euros. Nosotros nomás nos reíamos. Eso no es tan fácil. Pero bueno, de todas maneras quizás logre venirse a radicar en este territorio de otra manera, que lo llamen para un trabajo en específico y ahí sí ese trabajo específico tenga gran valor aquí en España y ahí sí lo pueda lograr. Claro que se puede, pero es muy distinto la forma de venirse y dura bastante el proceso. Así que espero que les haya gustado este video. Mire, realmente no eran las 10 razones por las que no venirse a España, sino más bien las 10 razones que debes tener en cuenta antes de venirte a España. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es que si tú crees que has superado o puedes soportar estas situaciones que yo les he dicho anteriormente, pues ahí sí vente, ya estás aterrizado un poquito a la realidad. Es que muchas de las personas hacen daño al querer fanfarronear de las situaciones, a chicanear, a llegar al país de origen diciendo, no, mire, vea, yo les gasto esto, yo les gasto otro, y resulta que gastaron todo el sueldo que ganaron en un mes, en un día, solo por fantasear, por fanfarronear, por chicanear. Así que pues ya están un poquito más aterrizados. Espero que les haya gustado este video y los próximos que vendrán, así como los que ya he venido sacando. Recuerden, para mí es muy importante que se suscriban a este canal, le den suscribir, le den a la campanita también y pues recuerden también que estoy en redes sociales como Un Latino en Europa, en Instagram, Facebook, en este canal de YouTube y estamos en KY y en TikTok. No se olviden de ir a esas cuentas y suscribirse porque para mí es importante, pero sobre todo suscribirse en este canal. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, leones y leonas.